En la preparatoria Brentwood, un adolescente afroamericano ha pasado años siendo una presa fácil, grande, callado y que nunca se defendía. Pero cuando el matón de la escuela se pasa de la raya y le exige lana que no tiene, ya no hay de dónde huir. Desesperado por defenderse, el chico entra al gimnasio Puño de Hierro, decidido a aprender a pelear. Lo que el abusador blanco no sabe es que el chavo al que viene molestando ya no es el mismo. Y cuando llegue el enfrentamiento, el adolescente afrodescendiente no se va a quedar callado. Se asegurará de que el matón caiga y aprenda lo que es la verdadera fortaleza. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol del mediodía se deslizaba bajo sobre la preparatoria Brentwood, proyectando largas y cansadas sombras sobre el pavimento agrietado del patio de la escuela. El lugar tenía esa energía inconfundible de un barrio donde los niños crecen deprisa, donde los sueños muchas veces se tragan la realidad antes de tener chance de alzar el vuelo. Se percibía en el ambiente el débil olor a colonia barata, a papas fritas de cafetería demasiado saladas y a humo de cigarros a lo lejos. Entre grupos de estudiantes dispersos por el patio se oían conversaciones, pero para algunos, la hora del almuerzo no era un respiro. Era tan solo otra zona de batalla. Darius Carter se sentaba al borde de un banco de concreto, con sus anchos hombros ligeramente encorvados, hurgando en la miga de un sándwich medio comido. Con 16 años, siendo afrodescendente y con un poco más de sobrepeso que la mayoría, siempre había sido una presa fácil. Mantenía la cabeza baja, escuchando a sus mejores amigos Jamal Brooks y Reggie Moore, quienes se perdían en su habitual debate sobre si LeBron ya había quedado pasado de lo suyo. Jamal, delgado y muy animado, gesticulaba exageradamente al hablar, mientras Reggie, más bajito pero más fornido, se inclinaba hacia adelante con una sonrisa divertida. «Vato, ¿en serio crees que LeBron podría haber dominado el juego de los 90? ¿Estás bien loco?» Darius asentía distraídamente, pero su atención no estaba en la conversación. Sus ojos color marrón oscuro se desplazaron hacia el extremo más alejado del patio, donde un grupo de estudiantes había comenzado a apartarse, como peces que se apartan del camino para dejar pasar a un tiburón. Su estómago se hundió. Ni siquiera tenía que voltear, ya lo sabía. Tyrone King venía en camino. Tyrone había gobernado la preparatoria Brentwood mucho antes de poner un pie en ella. Con 17 años, alto, delgado y movido por una arrogancia que solo se obtiene por años de crueldad sin control, caminaba como si fuera dueño del lugar. Y tal vez, de forma retorcida, lo fuera. Su reputación no se basaba únicamente en la fuerza bruta, sino en el control, en hacer que la gente supiera cuál era su lugar. A su lado, como siempre, estaban Marcus y Dante. Dos sombras que se reían de cada chiste y reforzaban cada amenaza. Darius se tensó conforme los pasos acercándose se volvían más fuertes. Lo sintió antes de oírlos, el peso pesado de su presencia presionándolo. «Carajo», la voz de Tyrone cortó el silencio del patio como una cuchilla. «¿A poco no les entra ese olor? Huele a perdedor de quinta y a lo que sea que ese gordito esté comiendo». Darius exhaló por la nariz apretando más su sándwich. No iba a reaccionar. Sabía que mejor no hacerlo. Pero a su lado, Jamal se movió y giró un poco la cabeza. «Órale, vete a la chingada, Tyrone». En el preciso instante en que esas palabras salieron de su boca, el ambiente cambió. Tyrone sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa, dio un paso al frente, imponiéndose sobre ellos. «¿Qué fue eso, Jamal? ¿Se te olvidó cómo funcionan las cosas? Yo hablo y ustedes escuchan». Su mirada se desvió hacia Darius. «¿Y tú, Carter? ¿Por qué siempre comes como si quisieras alimentar a dos personas? ¿Ese cheque del gobierno te hace rendir hasta aquí?» Algunas risotadas estallaron entre la multitud que se había formado a su alrededor. Darius apretó la mandíbula. Su mamá trabajaba en 2 oficios, a veces hasta en 3, solo para mantener las luces encendidas. Sabía lo duro que luchaba ella, lo mucho que sacrificaba, y ahora su esfuerzo se había convertido en parte del entretenimiento de la tarde de Tyrone. Darius miró a su alrededor, esperanzado de ver a algún maestro cerca, pero ya sabía la respuesta. El personal de Brentwood dominaba el arte de hacer como si nada. Tyrone inclinó la cabeza, esperando una reacción. Cuando no llegó ninguna, su sonrisa desapareció. «Ya sabes cómo es, Carter.
Me debes 150 para la próxima semana. Darius alzó la vista finalmente. No te debo ni madres. Un murmullo recorrió la muchedumbre. No era común que alguien contestara. La sonrisa de Tyrone regresó, pero esta vez sin la pizca de diversión. Respuesta incorrecta. Más rápido de lo que Darius pudo reaccionar, Tyrone empujó la bandeja del joven desde el banco, haciendo que su sándwich y su jugo se esparcieran por el pavimento. Ups. Las risas se hicieron más intensas. Dante y Marcus se reían a carcajadas, dándose palmadas en los hombros, mientras los demás estudiantes intercambiaban miradas incómodas. Reggie empezó a levantarse de su asiento. Oye, ya basta. La mano de Tyrone salió disparada, empujando a Reggie para que se sentase de nuevo. ¿Te pedí hablar, chamaco? Los puños de Darius se apretaron a sus costados, con el corazón golpeándole en los oídos. Cada instinto le gritaba levantarse, lanzar un puñetazo, hacer algo, pero no lo hizo. No podía. No allí, no con tanta gente mirando. Tyrone esbozó una sonrisa, como si supiera exactamente lo que Darius estaba pensando. Se inclinó muy cerca, bajando la voz lo suficiente para que solo él pudiera oír. No vas a hacer nada, porque tú no vales nada. Y así de pronto se enderezó, se sacudió el polvo imaginario de su camisa y se dio la vuelta para irse, con Marcus y Dante pisándole los talones. La multitud empezó a dispersarse, pero el daño ya estaba hecho. Darius se quedó sentado mirando el desastre en el suelo, mientras el estómago le retorcía de rabia, humillación y algo aún peor, impotencia. Jamal exhaló bruscamente. ¿Estás bien, mano? Darius no respondió, porque la verdad era que él no estaba seguro. El resto del almuerzo transcurrió en silencio para Darius, quien seguía mirando el desastre en el suelo. El sándwich aplastado, el jugo derramado infiltrándose en las grietas del pavimento. Las risas se habían apagado, la multitud se había dispersado, pero el peso de la humillación seguía ahí, hundido en su pecho como cemento mojado. Jamal y Reggie le lanzaban miradas furtivas, sin saber qué decir, aunque no era necesario. Darius ya sabía lo que corría por la mente de ellos. ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué siempre te quedas allí dejándote pisotear? Pero ellos callaban, porque sabían la respuesta tan bien como él. No importaba si se defendía. Tyrone siempre ganaría. Cuando sonó la última campana, Darius había sobrevivido el resto del día escolar en piloto automático. Mantuvo la cabeza baja, evitó el contacto visual y contó los segundos hasta poder irse. El problema era que salir de la escuela no significaba escapar. El regreso a casa siempre era la peor parte del día. Brentwood no era un lugar en el que uno se pudiera dar el lujo de verse débil. Era de esos lugares donde te devoran si no miras atrás. Las calles estaban bordeadas de edificios de departamentos deteriorados, licorerías con cristales a prueba de balas y vatos en la esquina vendiendo bolsitas de poca lana fuera de lavanderías desvencijadas. Si no cuidabas la espalda, alguien lo haría por ti. Y hoy, él era el blanco. Darius dobló la esquina hacia la calle Sycamore, y en cuanto lo hizo, el estómago se le encogió. Tyrone lo esperaba. Estaba apoyado contra una reja de cadena oxidada, con Marcus y Dante a cada lado, como buitres. El momento en que lo vieron, los tres se enderezaron como una manada de lobos al detectar carne fresca. Allí está, Tyrone sonrió, empujándose de la reja. Casi pensé que hoy te ibas a dar la vuelta por el camino largo para llegar a casa. Darius no respondió. Siguió caminando, con la esperanza, rezando de que tal vez, solo esta vez, lo dejaran ir. Pero claro, no lo hicieron. Tyrone se interpuso en su camino. ¿Traes mi lana? Darius apretó la mandíbula. Sabía lo que venía, pero no pudo evitarlo. Ya te dije, no te debo ni madres. La bofetada llegó rápido, fuerte y lo suficientemente ruidosa como para rebotar por la cuadra. Darius apenas tuvo tiempo de sentir el ardor antes de que Tyrone lo empujara con fuerza, haciendo que tropezara para atrás. Marcus y Dante se rieron. «Caray, gordito, ¿te caes fácil?», se burló Marcus. «Tal vez deberías usar parte de ese dinero de la despensa para pagarle a Tyrone». Las manos de Darius se apretaron en puños a sus costados. La visión se le nublaba por la furia, pero se quedó quieto. Contraatacar no serviría de nada, y nunca lo hizo. Tyrone se acercó, bajando la voz. «Tienes una semana. Si no me entregas mi lana, te aseguro que te arrepentirás. Y créeme, Carter, te arrepentirás». Luego, para enfatizar su punto, le agarró por el cuello y lo arrastró hacia adelante, tan cerca que Darius pudo oler la menta que masticaba. «No vales nada. ¿Me oyes? Nunca valdrás nada». Darius no se inmutó, simplemente lo miró, mandíbula apretada, respirando con dificultad.
y de repente, tan rápido como había empezado, se acabó. Tyrone lo empujó de vuelta, riéndose, mientras él y su grupo se alejaban como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera recortado a Darius hasta dejarlo en la nada. Darius no se movió por un largo rato. Su cara ardía, el pecho le dolía, pero lo peor era la vergüenza. No la de ser golpeado, ni siquiera la de ser humillado frente a los niños del barrio que espiaban desde sus ventanas. La vergüenza de saber que se había quedado sin hacer nada. Otra vez. Esa noche, Darius apenas tocó la cena. Su mamá, Naomi Carter, lo observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, con la preocupación marcada en cada línea de su rostro. Era una mujer dura, tenía que serlo, criando a su hijo sola en Brentwood, pero conocía a su niño. Sabía cuándo algo andaba mal. ¿Estás bien, mi cielo?, preguntó con una voz más suave de lo habitual. Darius forzó un asentimiento, pinchando la comida con su tenedor. Sí, solo estoy cansado. Naomi frunció el ceño, pero no insistió. Todavía no era el momento. ¿Seguro? Porque últimamente regresas de la escuela pareciendo una nube de tormenta, y sé que no es solo cosa de la escuela. Darius tragó saliva, luchando contra el nudo en la garganta. No es nada, ma, te lo prometo. Ella no le creyó. Se lo veía en sus ojos, pero lo dejó pasar, por ahora. La semana pasó demasiado rápido. Darius sabía lo que se avecinaba. Lo veía en la forma en que Tyrone le lanzaba una sonrisa burlona en los pasillos, en cómo Marcus y Dante se reían y susurraban cada vez que pasaba. Para el viernes en la tarde, su cuerpo estaba tan tenso de miedo que le dolía la cabeza. Salió de la escuela más apresurado de lo normal, caminando como si pudiera correr más rápido que lo que le esperaba. No pudo. Llegó a la mitad del camino a casa antes de que le agarraran. Darius apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo arrastraran a un callejón entre dos edificios abandonados, donde el hedor a orina y basura en descomposición llenaba sus narices. Luchó, pero fue inútil. Tyrone era más fuerte. «Te dije que te haría arrepentir», murmuró Tyrone, empujando a Darius contra una pared de ladrillo. «¿Dónde está mi lana, Carter?» Darius no respondió. Sabía que ya no importaba. El primer golpe llegó en su estómago, quitándole el aire de los pulmones. El segundo fue rápido, sonando al chocar contra su mandíbula. Darius titubeó, pero Tyrone no paró. Otro golpe y otro más. Darius cayó de rodillas, jadeando, con sangre acumulándose en su boca. Entonces, de repente, una voz. Grave, firme y cabreada. «Ya basta». Todo se detuvo. Darius apenas logró levantar la cabeza a tiempo para ver a alguien, un hombre blanco mayor, parado en la entrada del callejón. Finales de 60, alto, pero aún con cuerpo de alguien que ha pasado la vida sabiendo cómo lanzar un puñetazo. Su rostro marcaba la edad, pero sus ojos azules brillaban con agudeza. Estaba furioso. Tyrone se mofó. «¿A quién le importa, viejo? Ocúpate de tus asuntos». El hombre ni siquiera parpadeó. «¿O qué? ¿También le vas a dar a mí un puñetazo?» Dio un paso adelante y por primera vez Tyrone dudó. «Sí, eso pensé. Ahora lárgate de aquí antes de que haga que cada poli en esta ciudad sepa quién eres». Tyrone lo miró con furia, luego a Darius con los labios torcidos en disgusto. Esto no se acabó. Se dio vuelta y se marchó, con Marcus y Dante siguiéndolo. El hombre anciano exhaló mirando a Darius. «Venga, chavo, vámonos a limpiarte». Darius, aún aturdido, apenas pudo asentir. No sabía quién era ese hombre, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Darius se sentó en un sofá raído en la sala tenue de la casa del señor Lawson, con las costillas doloridas, el labio hinchado y con aquel sabor metálico a sangre que aún le quedaba en la lengua. El lugar olía a cuero viejo, café y a un leve rastro a cigarros mentolados. Las paredes estaban forradas de estanterías polvorientas, algunos pósters de boxeo y un recorte de periódico enmarcado que llamó su atención. El titular decía: «Lawson se consagra, surge un campeón». Bajo una vieja foto en blanco y negro de un señor Lawson más joven, elegante, parado victorioso en un ring de boxeo, con los puños en alto, empapado en sudor y su oponente hecho papilla a sus pies. Darius tragó saliva, moviéndose incómodo. «¿Fuiste tú?» Su voz salió ronca, casi un susurro. El señor Lawson sirvió un trago de whisky en un vaso sin hielo, antes de hundirse en un sillón frente a él. Su rostro curtido era inescrutable. «Hace mucho tiempo». Darius dudó, sus ojos oscilando entre la foto y el hombre que tenía enfrente. Aún conservaba la complexión de un luchador, incluso en sus 60, hombros anchos, brazos gruesos, una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Pero había algo más, algo debajo de la superficie.
Una carga. Como si hubiera llevado demasiado peso durante demasiado tiempo. Darius se lamió los labios agrietados, gimiendo por el escozor. Enséñame. El señor Lawson tomó un sorbo pausado de su whisky, sin quitarle los ojos de encima. ¿Enseñarte qué? ¿Cómo pelear? Por primera vez la expresión del anciano se tensó, su mandíbula se apretó y sus dedos se enrollaron ligeramente alrededor del vaso. Eso no es lo que necesitas. Darius se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué? Porque ya estoy harto, mano. Harto de Tyrone. Harto de sentir que no tengo opción más que aguantar. Si no hago algo, esto no va a parar. Y nunca lo hace. Lawson exhaló por la nariz, negando con la cabeza. Pelear no es la solución, chavo. ¿A qué te enfrentas? Si le pegas a un matón, ¿qué pasa? Vuelve con 3 más. Si ganas hoy, mañana llega armado. Si pierdes, ya eres solo otro chavo roto en un barrio roto. Los puños de Darius se cerraron con fuerza sobre su regazo. ¿Y qué? ¿Que me deje destrozar hasta que ya no quede nada? El señor Lawson no respondió. La voz de Darius bajó. Tú te alejaste de todo eso, ¿no? De todo el boxeo, de pelear, todo. ¿Por qué? Silencio. Durante un largo momento, lo único que Darius escuchó fue el leve tic-tac de un reloj en la pared. Luego, por fin, el señor Lawson habló, con la voz más baja y áspera. Porque dejé que eso me le sacara demasiado. Darius esperó, pero el anciano no dijo nada más. Y así fue. Sin más explicaciones, sin más detalles. Solo una declaración cargada de pesar. Los hombros de Darius se dejaron caer. Había esperado, rezado, que Lawson viera en él algo que valiera la pena salvar. Pero lo único que vio fue a un chavo que pedía algo que él no podía darle. Gracias por las vendas. Se levantó, sintiendo punzadas en las costillas. No te volveré a molestar. El señor Lawson no hizo nada para detenerlo cuando se fue. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de cansancio y temor. Darius mantenía la cabeza baja, caminando por la escuela como un fantasma, esperando lo inevitable. Pero ya no le ocurría solo a él. Tyrone había dirigido su atención a Jamal y Reggie, haciendo de ejemplo a ellos frente a todos. Darius observaba, con el corazón latiendo a 1000 por hora, mientras Tyrone empujaba a Reggie contra una fila de casilleros con tono burlón. ¿Todavía andas con el gordito? Pensé que tenías mejores principios que eso. Reggie lo había empujado, pero solo empeoró las cosas. Tyrone lo agarró por el cuello y lo empujó de vuelta contra los casilleros con un golpe sordo. Si vuelves a tocarme, te aseguro que saldrás de esta escuela en camilla. Darius quiso intervenir. Debió haber intervenido. Pero lo único que hizo fue quedarse allí, con los puños cerrados, la rabia hirviendo bajo su piel como lava atrapada bajo piedra. Y luego, 2 días después, sucedió. Darius trabajaba después de la escuela en una tiendita de abarrotes a unas pocas cuadras de distancia, reponiendo estantes tratando de ahorrar lo poquito que ganaba. Había estacionado su bici en el callejón detrás de la tienda, la única forma en que lograba llegar a casa sin tener que transitar por el territorio de Tyrone. Pero, al terminar su turno y salir, se encontró con la escena. Su bici, con los neumáticos reventados, radios destrozados, cadena completamente arrancada y tirada en la tierra. Un mensaje. La gota que colmó el vaso. Darius se quedó parado, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas, las manos temblando a los lados. Luego, sin pensarlo, sin dudar, dio media vuelta y comenzó a caminar. Darius decidió buscar a Tyrone. Tragó saliva con fuerza mientras su mente corría. Sabía que no había salida, no del todo, pero tal vez, solo tal vez, podría comprarse un poco de tiempo. Poco a poco, metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de $30. Todo lo que había ganado en la última semana de reponer estantes. No tengo todo, dijo, forzando que su voz sonara firme. Pero ahora tengo 30, y en 4 meses te puedo conseguir 500. Tyrone arqueó una ceja, con los dedos moviéndose nerviosamente a su lado. Miró el billete, luego a Darius, evaluándolo. Por un segundo algo pasó fugaz en sus ojos, duda, tal vez hasta diversión. Pero luego tan rápido se disipó. 4 meses, se burló Tyrone, arrebatándole el billete de la mano. ¿Acaso crees que ando administrando un plan de pago? Entonces 3 meses, insistió Darius, tratando de no traslucir desesperación en la voz. Yo puedo conseguirlo. Tyrone guardó silencio por un momento, haciendo rodar los billetes entre sus dedos. Luego sonrió con suficiencia y negó con la cabeza. ¿Sabes qué? Fine, 3 meses. Pero para que quede claro, se movió rápido, demasiado rápido para que Darius reaccionara. Un puño se clavó en su estómago, quitándole el aire.
Luego otro, más fuerte esta vez, sonando fuerte al impactar en su mandíbula. Darius se tambaleó, jadeando con la visión borrosa. Eso es solo un poco de interés, dijo Tyrone con tono casual. 3 meses, Carter, ni un día más. No en casa. Al señor Lawson. Lawson apenas tuvo tiempo de abrir la puerta antes de que Darius se metiera de lleno, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. No me importa lo que hayas perdido. Su voz sonaba cruda, temblorosa. No me importa por qué te alejaste. No te estoy pidiendo una salida, te estoy pidiendo una manera de sobrevivir. Si no me enseñas, ¿quién lo hará? Lawson lo observó largamente. Luego finalmente suspiró. Entrenas conmigo, lo haces a mi manera. No peleas por venganza, no peleas para ganar, peleas para poder alejarte. Darius tragó saliva con dificultad. Solo quiero que esto se acabe. El señor Lawson asintió una vez. Entonces pongámonos a chingar. El gimnasio olía a sudor, cuero viejo y algo metálico como la sangre empapada en las paredes por años de intensas peleas. Aquel era el tipo de lugar donde se forjaban campeones, no donde nacían. El gimnasio Puño de Hierro no era glamuroso. No era de esos centros de entrenamiento lujosos, con aire acondicionado y barras de licuados de proteína. Era crudo, implacable, tal como el mundo en el que vivía Darius. El señor Lawson lo condujo por la puerta como si perteneciera al lugar, pero en el preciso instante en que entraron, todas las miradas se posaron sobre él. Luchadores de todos los tamaños, hombres, mujeres, amateurs, profesionales, levantaron la vista de sus entrenamientos, midiendo al nuevo llegado. Nadie dijo una palabra, pero Darius sintió el peso de aquel juicio. Otro chavo que cree que sabe pelear. Otro cuerpo que no va a aguantar. Un hombre fornido de mediana edad, con nudillos marcados por cicatrices y una nariz rota que ya había sido reacomodada demasiadas veces, salió del ring limpiándose el sudor de la frente. Con mirada aguda, se posó en Darius y luego la dirigió al señor Lawson. ¿Este es? El señor Lawson asintió. Tiene algo que demostrar. Pensé que sabrías qué hacer con eso. El entrenador Miguel estudió a Darius por largo rato para luego soltar una risita. ¿Alguna vez te han pegado, chavo? Darius se movió incómodo. Sí. ¿De alguien que supiera lo que hacía? Darius vaciló. Miguel sonrió con picardía. Vas a saberlo muy pronto. Y así empezó. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, Darius llegaba al gimnasio superando el dolor, el cansancio y esos interminables ejercicios que hacían que sus músculos le gritaran. Al principio apenas aguantaba 10 minutos en la cuerda para saltar. Ahora podía continuar 30 sin perder el ritmo. Sus golpes, que al inicio eran torpes y descontrolados, se fueron volviendo precisos, controlados y peligrosos. El primer mes fue un infierno. Y el segundo, y el tercero. No había atajos ni victorias fáciles. Solo horas de correr, saltar la cuerda y hacer flexiones hasta que sus músculos ardieran. Pasó meses dominando su juego de pies antes de que siquiera se le permitiera lanzar un puñetazo de verdad. Había que ganarse cada paso, cada golpe, cada respiro. Pensaba que aprender a pelear significaba lanzar golpes, pero el señor Lawson y el entrenador Miguel le dejaron claro. Antes de poder dar un puñetazo, tenías que ganarte el derecho a sostenerte. La primera vez que intentó golpear el saco pesado, Miguel lo detuvo incluso antes de que pudiera lanzar el golpe. Pies primero. Darius frunció el ceño. ¿Qué? Miguel se mostró, marcando su propia postura. No le lanzas golpes hasta aprender a mantenerte firme. Esa es la diferencia entre un chamaco de la calle lanzando puñetazos salvajes y un verdadero luchador. Si te mueves mal, caes mal. Si caes mal, pierdes. Darius apretó los dientes y escuchó. Día tras día volvió. Su cuerpo le gritaba que se rindiera, pero algo dentro de él se negaba. Dejaba de importarle el dolor, el sudor, el cansancio, porque cada vez que sintió ganas de rendirse, recordaba la voz de Tyrone en su oído. No vas a valer nada jamás. Y él le iba a demostrar lo contrario. Tyrone empezó a notar el cambio. Con el paso de los meses, el cambio se volvió imposible de ignorar. Al principio era sutil, la manera en que Darius se mantenía, la tranquila confianza en sus pasos. Pero después se hizo innegable. No solo se mantenía más erguido, era más fuerte, más rápido, más ágil. Tyrone lo notó y por primera vez dudó. Y cuando Tyrone intentó empujar de nuevo a Reggie, Darius se interpuso entre ellos, sin palabras, sin dudar. Solo una mirada. Y por primera vez, Tyrone se apartó. Marcus también se percató. Tyrone lo había puesto a seguir a Darius después de la escuela, pero lo que vio lo dejó confundido. Ni pandillas, ni armas, ni nadie echándole la mano.
Solo a Darius corriendo, entrenando, empapado en sudor en algún gimnasio gris y sucio al otro lado de la ciudad. Marcus regresó informando, incierto. Él ya es diferente, mano. Ya no es el mismo Carter de antes. Tyrone apretó la mandíbula. Entonces que le recordemos quién es. Finalmente Darius empezó a sentirlo. La fuerza, la seguridad, el poder que nace de saber que ya no eras débil. Pero lo de hacerse valer es que siempre hay alguien esperando para tirarte de nuevo al suelo. Sucedió en la cafetería. Tyrone y sus cuates se subieron a una de las mesas del almuerzo, riendo fuerte para asegurarse que todos oyeran. Y de repente, su voz cortó el ruido como una navaja. «¡Hey, Carter!» Darius se quedó congelado a mitad del bocado, sabiendo ya lo que se venía. Tyrone abrió los brazos. «Ya oí que te andas poniendo rudo. Andas en ese gimnasio polvoriento, aprendiendo a dar puñetazos, como si eso significara algo». Se rió con desdén, negando con la cabeza. «¿Qué? ¿Ahora crees que ya eres un luchador? ¿Que eso es lo que vale?» Darius se quedó en silencio. Tyrone sonrió burlonamente. «¿Qué tal si hacemos esto, tú y yo? Después de clases, sin excusas, sin huir, sin maestros que te salven. Veamos si de verdad todo ese entrenamiento te sirvió para algo». La cafetería quedó en silencio. Darius sintió a todos los ojos puestos en él, mirándolo, esperando. Jamal se tensó a su lado. «No lo hagas, mano». Reggie se veía igual de incómodo. «Él solo te está retando. Si peleas, estás jugando su juego». Darius ya lo sabía, pero esto ya no trataba solo de él. Era sobre cada vez que Tyrone lo había humillado. Cada vez que había hecho sentir pequeño a alguien. Cada vez que les recordaba que eran impotentes. Darius dejó su bandeja, se levantó despacio. «Está bien». La sonrisa de Tyrone se ensanchó, porque en su mente, Darius ya había perdido. La multitud se había reunido antes de que sonara la última campana. La noticia se había difundido como reguero de pólvora, susurros convertidos en gritos, estudiantes saliendo de las clases, ansiosos por ver ese enfrentamiento. Cuando Darius salió al pavimento agrietado detrás de la escuela, la totalidad de la comunidad estudiantil estaba allí, ajustados en un círculo alrededor de ese campo de batalla improvisado. Tyrone ya lo esperaba, con los brazos cruzados y su sonrisa confiada y perezosa. Lo miró como si ya estuviera vencido, roto, como si todo lo que había pasado no hubiera significado nada. Marcus y Dante lo acompañaban, animándolo con risitas y comentarios en voz baja. Darius no los escuchaba. Sentía el peso del momento clavándose en sus hombros, las voces de la multitud mezclándose en un zumbido lejano. Giró las muñecas, tensó los dedos, respiró hondo. Ya no tenía miedo. Tyrone se adelantó, crujiéndose los nudillos. «Última chance, Carter. Si paras ahora, quizás no te deje ir en camilla». Darius le encontró la mirada. «No, creo que me quedo». La multitud explotó. Los chavos se empujaban, las cámaras ya estaban al aire grabando. Tyrone se rió. «Que te vaya por tus muertos». Y entonces lanzó el golpe. Rápido, fuerte. Un gancho salvaje que pretendía volar la cabeza de Darius. Pero Darius había visto ese movimiento 1000 veces. En el entrenamiento, en la calle, en sus pesadillas. Esta vez no se inmutó. Se deslizó por debajo del puñetazo de forma suave y controlada, tal como Miguel le había enseñado, sintiendo que el aire pasaba rozándole la cara. Con los pies firmes, siempre equilibrado, siempre listo. Tyrone se torció al paso, sorprendido por su fallo, y fue entonces cuando Darius respondió, no con golpes salvajes ni desesperados, sino con precisión calculada. Un jab a las costillas. No fue suficiente para derribarlo, pero le sirvió para recordarle quién llevaba la iniciativa. La cabeza de Tyrone se levantó de golpe, y su sonrisa se fue desvaneciendo. El siguiente golpe llegó más fuerte, un puñetazo directo a la mandíbula de Darius. Pero Darius había entrenado por semanas para esto. Su cuerpo reaccionó antes de que siquiera pensara, girándose lo justo para evitar el golpe, sus músculos firmes y tensos. Luego, contraatacó. Un gancho recto, certero, que aterrizó justo en la mejilla de Tyrone. El sonido retumbó en el callejón, un golpe tan preciso que hizo que la gente se estremeciera. Tyrone titubeó. La multitud contuvo el aliento. Por primera vez en su vida, Tyrone King estaba perdiendo. Darius no se detuvo. Siguió moviéndose, esquivando, dejando que Tyrone se agotara con golpes descuidados, mientras él se mantenía sereno, cada movimiento demostrando que ya no era el chavo que Tyrone solía molestar. Un golpe bien colocado en el estómago hizo que Tyrone se encorvara por un segundo. Otro en la mandíbula lo hizo retroceder tambaleante. Ya respiraba fuerte,
Su confianza se desmoronaba y su furia se transformaba en desesperación. Un último golpe. Darius no fue a por el knockout. No era necesario. Un puñetazo limpio y preciso al pecho suficiente para arrebatarle las últimas fuerzas. Tyrone cayó de rodillas, jadeando. Silencio. La multitud atónita, inmóvil. Darius se quedó sobre él con los puños levantados, el corazón retumbándole en el pecho. Sentía el impulso, la tentación de humillarlo, de devolverle todo lo que le había hecho, todo lo que le había quitado. Pero no lo hizo. En su lugar, dio un paso atrás. Bajó los puños, y con voz firme dijo, «Esto es, Tyrone, tu última oportunidad. Puedes seguir siendo el mismo, arrastrando a los demás contigo, o puedes alejarte. Todo depende de ti». Tyrone lo miró, con los ojos ardiendo, llenos de algo que no era solo enojo, era la cruda realización. No dijo palabra, solo tragó saliva, se levantó por sí solo y se fue, sin sonrisa, sin amenazas, sin ese aire de victoria, solo con derrota. En cuanto desapareció entre la muchedumbre, Marcus y Dante titubearon, y luego lo siguieron, y así de repente todo se acabó. Los estudiantes estallaron en vítores, voces alzadas, teléfonos grabando, todos charlaban a la vez. Darius no escuchó nada de eso. Solo se quedó ahí, respirando hondo, sintiendo algo que nunca antes había sentido. No era orgullo, tampoco era satisfacción. Era libertad. A la mañana siguiente la pelea estaba en todas partes. Clips inundaron las redes sociales, videos acumulando miles de vistas en la noche. Darius Carter derriba al matón más grande de Brentwood. Así lo llamaban. Ya no se trataba solo de una pelea. Era un mensaje. Hasta los maestros ya no pudieron ignorarlo. Y aunque en la escuela no estaban para nada contentos con lo de pelear en el campus, la realidad era sencilla. Tyrone King ya no era Tyrone King. Dejó de venir a clases. Se rumoraba que se iba a cambiar de escuela, que se iba a echar a andar, o incluso que se iba a mudar. Darius no se sentía bien por ello. Tampoco se sentía mal. Simplemente esperaba, de alguna manera, que Tyrone encontrara la forma de arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. El señor Lawson miró el video desde su sillón, el resplandor de la pantalla iluminando su rostro. No dijo mucho cuando todo terminó, solo se recostó, asintió levemente y miró a Darius. ¿Lo entiendes ahora? Darius frunció el ceño. ¿Entender qué? Lawson indicó hacia la pantalla. ¿Qué es la verdadera fortaleza? Darius se quedó pensativo por un segundo. Luego, finalmente, asintió. La escuela se sintió diferente después de eso. Los que nunca le habían reconocido ahora le daban un leve saludo en los pasillos. Los chavos que antes temían a Tyrone ya no tenían miedo. Pero para Darius no se trataba de eso. No era cuestión de que lo temieran, de ser respetado o de ser el vato que derribó a Tyrone. Era acerca de no volver a sentirse impotente. Y no solo él. Jamal, Reggie, Aaliyah, todos. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de alzarse, de hablar, de ayudar a aquellos chavos que no tenían a nadie. La preparatoria Brentwood no era perfecta. Las calles fuera de la escuela no se habían transformado de la noche a la mañana, pero algo había cambiado. Y eso era suficiente. Esa misma tarde, Darius se quedó afuera del gimnasio Puño de Hierro, mirando la vieja señal oxidada. Se oían sonidos de golpes en sacos, respiraciones pesadas, el repicar de una campana entre rondas. Podría haberse ido, alejarse, dar por terminado todo. Pero sabía mejor. Entró, porque esto era solo el principio. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.